Buenos días, compañeros. Buenos días. Grupo número 3, vamos a manejar el tema de significado de una variable. Ya conocen los integrantes. Trabajamos el significado de variable y en este mapa podemos... Póngale duro por el micrófono para que te diga Pedro y para la grabación. Bueno. Vamos a trabajar el significado de variable. Nosotros lo conseguimos como algo inconstante dentro de un rango que toma un número real en unos determinados algoritmos. El significado de variable en este mapa lo trabajamos a nivel global, tiene 5 aspectos importantes. Primer aspecto es el tipo de variables que vamos a utilizar. El segundo aspecto es la fenomenología. El tercer aspecto es la representación de la variable, donde nosotros vamos a trabajar la parte histórica y una parte del lenguaje algebraico, donde tenemos en cuenta las incógnitas y las ecuaciones. Bien, comenzamos con los tipos de variable. Dependiente, Conocemos la variable independiente, aquella variable que manipula el investigador. y independiente. La variable dependiente es aquella que depende de la independiente. Por ejemplo, en el laboratorio, manejando un laboratorio de resorte, hallando la constante de resorte, nosotros podemos manejar la independiente es cuando manipulamos esa masa, y la dependiente es el alargamiento, porque depende de cuántas masas se colocan. Esa es la diferencia entre variable dependiente y independiente. Otros tipos de variables es la de control, la variable aleatoria, que tiene que ver con la probabilidad. También manejamos un tipo de estadística, que es la cualitativa y la cuantitativa, que maneja esta parte de las cualidades y en esta las cantidades. Representa cantidades numéricas. A su vez, esta se divide en dos variables que vendría a ser la discreta y la continua. En la parte de relaciones, es decir, la fenomenología, nosotros podemos trabajar en investigación, que ya habíamos hablado de ello, ciencia, álgebra, en programación, en planteamientos de problemas. Y en tercera instancia vamos a trabajar la parte de representación, ¿sí? Por eso hablamos de símbolo, que es con lo que nosotros es una figura que se va a representar un determinado concepto. Hablamos de algo llamado alfanumérico, es decir, la relación consta entre letras y números. Dentro de esta manejamos la letra como evaluadas, ignoradas, como generalización de números, como letras como incógnitas específicas, como objetos variables. ¿Qué significa las letras evaluadas? Es cuando nosotros le colocamos un valor determinado. Las letras ignoradas, pues sabemos, pero no le ponemos mucho cuidado al significado determinado valor. Incógnita específica es cuando representa un número determinado pero se desconoce. En letra como objeto es cuando se representa bien la abreviatura o el objeto, la abreviatura del nombre del objeto o el objeto en sí. La letra como variable es cuando nosotros tenemos un rango de valores pero no específico. También trabajamos como foco el lenguaje algebraico y como foco tratamiento histórico.
lenguaje algebraico sería nuestro siguiente. En la representación, estoy aprendiendo. Bueno, en el significado. Sí, me ando cansado de trabajar. Si quieres yo te lo muevo. Sí. El significado de variable, entonces lo manejamos aquí a nivel de lenguaje algebraico, lo podemos expresar en forma de lectura y en forma escrita. Manejamos en expresiones algebraicas donde tenemos en cuenta los términos, dependiendo del número de términos, hablamos de monomios y polinomios. Si hablamos de monomios quiere decir que tiene un solo término, polinomios más de dos o más términos, donde hay una serie de operaciones entre ellos. Las expresiones algebraicas trabajan en las resoluciones de problemas. Bien, también manejamos la incógnita, donde tiene que ver ecuaciones. Las ecuaciones son con las igualdades y inecuaciones con las desigualdades. Cada una de estas, las ecuaciones tienen primero, segundo y tercer grado o más. A las de primer grado pues las llamamos lineales, como lo conocemos, y el segundo grado las cuadráticas. Siguiente mapa que nosotros trabajamos fue el tratamiento histórico, ¿sí? Donde vemos cómo surgió esa noción de variable en las diferentes civilizaciones. En hindú la tomaban como una falsa posición. En griego inventan los símbolos como incógnitas aplicados en geometría, solución de ecuaciones, problemas cotidianos, y ahí es donde empieza a surgir por primera vez la palabra de árabe. Luego los árabes ya empezaron a trabajar en la álgebra que nosotros conocemos. En los babilónicos tomaron una forma verbal sencilla, manejaron incógnitas, por ejemplo representaron situaciones geométricas como us en longitud, sa para anchura, as o a para área. Los egipcios tomaron la escritura en símbolos que lo manejaban en su aplicados en la aritmética y las denominaba variable A o montón. Sencillamente ellos veían que la variable era como un montón. Y en la época medieval ya se hizo se trabajó con el abaco en forma manipulativa. En el Renacimiento se trabaja la incógnita, que la llamaban cosa. ¿Sí? Trabajaban el álgebra, las vocales como algo desconocido y la constante como algo conocido.